Matemáticas a tu alcance. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Espero que usted ya tenga lista y encendida su computadora, porque ahora vamos a Tecnonúmeros con la licenciada Usimerari Turcios. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su sección Tecnonúmeros de este programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy en esta sección haremos uso de GeoGebra. Es un software que nos da muchas herramientas para hacer figuras en geometría. Y note que el día de hoy hemos estado hablando mucho de triángulos. Y los triángulos se enseñan desde el segundo ciclo de la educación básica. Pero es muy importante que notemos que dado un triángulo cualquiera, van a existir algunos puntos que tienen algunas características interesantes a la hora de resolver problemas y a la hora de comparar ese punto en relación a nuestro triángulo. Y ese punto también veremos si, dado cualquier triángulo, ya sea un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo, veremos si ese punto mantiene sus características. Y también notaremos algunos elementos importantes que nos servirán en el momento de resolver problemas de geometría. Iniciemos con el vídeo de esta semana y disfrutemos el uso de este software GeoGebra que nos permitirá ver cosas interesantes en la matemática y en especial en la geometría. Para iniciar el vídeo de esta semana, recordemos que hemos estado hablando de los triángulos. Y en esos triángulos hay ciertas rectas y puntos notables que son de mucho interés en la geometría y la matemática. Entonces el día de hoy daremos doble clic en el icono de GeoGebra y vamos a ajustar la pantalla para ir notando algunas características en los triángulos que me permitirá visualizarse precisamente en los triángulos, que son las figuras geométricas que el día de hoy vamos a analizar. Lo primero es recordar que cuando abrimos la ventana principal de GeoGebra tiene la vista gráfica y la vista algebraica, pero aquí en la derecha se le va a desplegar las categorías que ofrece GeoGebra. Entonces vamos a dar clic en geometría y note que solamente nos aparece una ventana color blanco. Además, aquí en la parte superior vea que aparece mostrar o ocultar cuadrícula. Vamos a hacer uso de ella para poder analizar los triángulos el día de hoy. Vea que lo primero es que vamos a ubicar 3 puntos. Entonces vamos a colocar un primer punto, un segundo punto y vamos a colocar un tercer punto. Muy bien, esos puntos vea que yo los puedo mover a conveniencia. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con este triángulo. Recuerde además que un triángulo también es un polígono, así que vamos a dar clic en polígono y vamos a unir cada uno de esos puntos mediante segmentos. Entonces notamos que ahí tenemos nuestro polígono. Vamos a dar clic derecho para cambiarle las propiedades y notemos que en propiedades podemos cambiarle el color, podemos cambiarle el grosor y las características. Entonces vamos a dar un color, por ejemplo acá, pero lo vamos a dejar un poco opaco, vea, para que pueda notarse que estamos construyendo nosotros ahí en el fondo. Muy bien, vamos a centrar nuestro dibujito. Ahí está. Ese es un triángulo, pareciera ser un triángulo especial, pareciera ser un triángulo equilátero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar, por ejemplo, los tipos de ángulos. Entonces, aquí en la opción ángulo, vamos a dar clic y, por ejemplo, vamos a dar clic en el primer punto, en el segundo, y vea que se despliega un primer ángulo. Vamos a dar clic en cada uno de estos puntos de tal manera que podamos obtener la medida de esos ángulos. Recordemos además que es importante notar que esta medida es antihorario, entonces tiene que seleccionar el primer punto en función de la medida antihoraria. Además, rápidamente vamos a cambiar las propiedades. Siempre que queramos cambiar algo, clic en Elige y Mueve. Entonces vamos a dar clic en el primer ángulo, control sostenido, clic en el segundo ángulo, clic en el tercero y vamos a dar clic derecho y propiedades. Aquí en propiedades, por ejemplo, ve que podemos cambiar el estilo y el tamaño. Quiero que se note. ¿Qué es lo que cambió al cambiar el tamaño? Vea que podemos notar más fácilmente esos ángulos. No me gusta mucho ese verde, lo vamos a dejar, por ejemplo, en un color azul. Pongámosle un color azul por acá y eso, una opacidad por acá de 25. Vamos a ver cómo se ve nuestro esquema. Muy bien, ahí tenemos nuestro triángulo. Bueno, vamos a ponerle un azul más oscuro porque no se notan mucho los numeritos y vamos a dejarlo en 50. Muy bien, ahí tenemos nuestros
ángulos internos del triángulo, ya nosotros sabemos que una característica es que la suma de la medida de los ángulos internos en todo triángulo es precisamente 180 grados. Notemos que ahora voy a buscar en las rectas la que dice bisectriz. Vamos a dar clic en bisectriz, vamos a colocar el cursor encima y dice 3 puntos, lateral, vértice lateral. Entonces, para trazar una bisectriz necesito entonces 3 puntos. Entonces vamos a trazar la bisectriz, que es esa recta, y recordemos que la bisectriz es una recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Significa que si esto es 54.46, esto me va a generar dos ángulos exactamente iguales. Pero vamos a calcular la bisectriz de los 3 ángulos que se ven ahí. Entonces tenemos ahí una siguiente y vemos acá. Esta ya la habíamos trazado. Bueno, igual la vamos a colocar, es la misma. Y me falta la que se genera en el ángulo de arriba. Bien, ¿qué es importante aquí? Las rectas notables, primero en un triángulo, son sus bisectrices. Notemos entonces que una característica interesante es que la bisectriz, esas bisectrices se cortan todas en un punto. Y como se cortan todas en un punto, podemos notar entonces que ese punto va a ser interior a ese triángulo. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio las características? Porque este es un triángulo acutángulo. La medida de sus 3 ángulos es precisamente menor que 90. Ahora, vea, este triángulo que acabo de colocar ahí es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Notemos entonces que se mantiene la característica de que no importa el triángulo que yo tenga ahí, siempre se van a cortar en ese punto. Ese punto se va a llamar incentro. Y por ejemplo, notemos que si yo quiero dibujar una circunferencia, esa circunferencia va a tener una característica bien interesante. Vea, ahí está una circunferencia. Significa que ese incentro me permite a mí trazar una circunferencia y esa circunferencia me va a generar algunos radios, algunas distancias iguales en relación a los lados. Es importante que notemos entonces que las bisectrices se cortan en ese punto interior del triángulo, que es el centro del mismo, y desde este podemos trazar una circunferencia inscrita, cuyo radio será la perpendicular trazada de los lados del triángulo a este punto llamado incentro. Entonces, si usted traza esta perpendicular, y la otra, esos son radios de la circunferencia. Muy bien, ahora vamos a ocultar las bisectrices. Recordemos, tenemos una bisectriz 1, la vamos a dar a ocultar aquí, mostrar objeto, no queremos que lo muestre, pero recordemos que hay 3. Vamos a dar clic, sostenido el control, un nuevo clic, otro clic, y en clic derecho le vamos a dar mostrar objeto. Vamos a enseñar uno más, y vamos a quitar ahí la circunferencia. Este que vamos a hacer es precisamente las alturas del triángulo, pero vamos a ubicar un triángulo que no sea rectángulo, porque podrían ciertas características ahí no notarse. Muy bien, vamos a trazar, ve ahí donde dice bisectriz, también está la perpendicular que pase por este punto y perpendicular a esta recta. Queremos la perpendicular que pase por este punto y que sea perpendicular al segmento, que pase por este punto y que sea perpendicular al segmento. Notemos que lo que he dibujado son las alturas, precisamente porque el concepto de altura es el segmento que parte de un vértice y que es perpendicular a la base. De hecho, si usted quiere medir, ve aquí en la opción ángulo, si usted quiere medir que eso realmente es una altura, entonces usted puede hacerlo fácilmente. Ahí donde dice ángulo, damos clic en un vértice, recordar el sentido antihorario, y vemos que entonces efectivamente ahí hay 90 grados. Y podemos poner un punto aquí también y podemos medir ahí el ángulo yendo desde ahí. Entonces vemos que son alturas. Por lo tanto, si lo hago en la tercera también es una altura. Las alturas también se cortan en un punto. Ese punto lo vamos a llamar ortocentro. ¿Y qué pasa si yo trazo una circunferencia que pase por ese punto? Pero ahí ya no se nota la característica de que pueda dibujarla. Entonces pareciera que ahí no se dan características con la circunferencia. Muy bien, ¿qué es importante con respecto a las alturas? Que nosotros podemos
irle dando nombre a estos segmentos. Y vamos a hacer rápidamente un tercero. El tercero tiene que ver con las medianas. Y vea que, también podemos hacer en ese sentido la mediatriz, pero la mediatriz debe tener una característica interesante, y es que precisamente nos interesa el punto medio de ese segmento. En ese sentido, vea que para punto medio queremos el punto medio de este segmento a este, ahí está, el punto medio de este punto a este otro y el punto medio de este punto a este. Entonces, ¿qué características tiene la mediana? La mediana tiene la característica de precisamente ser perpendicular. En ese sentido, vea que lo que queremos es trazar un segmento que vaya del vértice al punto medio. Entonces vamos a trazar esa recta que vaya del vértice al punto medio. La recta que va, ahí debemos tener cuidado porque lo presioné 2 veces. Queremos una recta que vaya del vértice al punto medio y queremos una recta que vaya del vértice al punto medio. Entonces pasa lo mismo. Recordemos, la mediana es el segmento que va del vértice al punto medio. Y la mediana tiene la característica entonces que usted puede modificar el triángulo. Siempre se van a cortar. Las medianas se cortan en un punto que le vamos a dar un nombre también diferente. Ese punto lo vamos a llamar baricentro. ¿Qué sucede si nosotros tratamos de ver si existe alguna circunferencia? Y vemos que tampoco se da alguna característica con la circunferencia. Entonces, esto incluso podríamos llevarla más, pero no hay algo notable ahí en relación a la circunferencia. Muy bien, lo que sí podemos decir entonces es que ese punto de intersección de las medianas se llama baricentro y es el centro de gravedad del triángulo. Faltó uno más, ese tiene que ver y lo puede probar usted en casa trazando las mediatrices. Las mediatrices son segmentos que son, o rectas que son perpendiculares y que pasan por el punto medio. Lo que sí debe recordar es que no necesariamente van a ir al vértice. Y estos son los puntos notables en un triángulo. Nos vemos la siguiente semana. Estamos nuevamente de vuelta en el set de la Universidad Pedagógica y notamos en el vídeo que construimos un triángulo. Además, construimos circunferencias y algunas rectas. Además, notamos que cuando trazamos esas rectas con ciertas características en relación al triángulo, hay puntos de concurrencia de esas rectas. Entonces le dimos nombre a esos puntos. Notamos que construimos un baricentro, un circuncentro y un incentro. ¿Qué características tienen estos puntos notables? Pues usted los aprendió el día de hoy haciendo uso de un software educativo. Ese software es GeoGebra, que nos permite realizar construcciones y descubrir características en las construcciones geométricas. Los esperamos la siguiente semana para que disfrute con nosotros la matemática y el uso de software educativos. Hasta luego. Muchísimas gracias a la licenciada Uzi por ese gran aporte utilizando GeoGebra para poder identificar puntos notables en un triángulo. Así que vamos a otra pausa comercial. Recuerde que al regresar de ella veremos la solución del problema planteado al inicio del programa. Espero que usted ya esté llegando a la respuesta correcta y asimismo pueda verificarlo con nuestro invitado especial. Ya regresamos. Matemáticas a tu alcance.